La semana pasada tuvimos un gran pintor y esta semana también es un pintor, aunque destacó más en el mundo de los cartelistas y de las acuarelas. Pero bueno, tiene una obra absolutamente impresionante. Hablamos de nada más y nada menos que de José Segreyes. José Aguilar, bienvenido. Buenas tardes. Qué gusto. Oye, ¿cómo trazaríamos el perfil, cómo definiríamos a José Segreyes? Sí, lo dices bien, es cierto que destacó mucho más en el mundo de la ilustración, pero realmente empezó como pintor, se formó en la Escuela de Artesanos y después es cuando, tras un viaje a Barcelona, empezó a colaborar con revistas y con editoriales y efectivamente llegó a ser desde Albaida, la blanca, de origen árabe, que además es muy importante porque eso se ve muy reflejado después en la obra de Segreyes. Pues empezó a publicar para Inglaterra principalmente, hasta que después marchó a Estados Unidos y se convirtió en una figura internacional. Oye, ¿y qué estilo, o incluso qué técnica caracteriza la obra de Segreyes? Lo has dicho muy bien al principio. Efectivamente, la acuarela es aquello en lo que más destacó. Era un portentoso acuarelista e incorporó esa técnica porque además es mucho más fácil de reproducir. Estábamos en un momento en el que pasábamos de la reproducción de las tintas planas y de la tinta tipográfica a las imágenes en colores, e incorporó esa técnica a sus ilustraciones y tuvo un éxito sobrecogedor en todo el mundo. Es verdad que hay un color que incluso le llaman... El azul Segreyes, efectivamente, que además estaba muy de moda en la época en la que él empezó a eclosionar, estaba muy de moda en España. Empezó con unas ilustraciones monocromas, con tintas, con aguadas tipo sepia, con las ilustraciones de novelas de Blasco Ibáñez, pues como Flor de Mayo, o La Catedral, o Los Muertos Mandan, y después para la colección de Araluce. Araluce era una editorial que hacía libros pequeñitos llenos de biografías de personajes y prohombres hispanos. Sí, sí. O sea, que empezó él en realidad haciendo ilustraciones para... Sí, sí. Y luego trabajó para Inglaterra, ilustró cosas de Poe magníficas, y a partir de ahí es cuando ya empezó a tener una difusión internacional. Oye, ¿y esa faceta internacional de Segreyes qué le llevó? ¿Primero a Estados Unidos? Sí, le lleva en el año 31 a Estados Unidos y es algo sorprendente porque los artistas, no había internet, no había Facebook, no había manera de que un ilustrador, un pintor, pudiera difundir de manera masiva su obra, pero a través de las publicaciones que había hecho en Inglaterra fue muy conocido. Llegó allí, incluso hizo una exposición y se convirtió en un referente en las revistas más importantes de la época, trabajando también en publicidad, pues para Ford, por ejemplo, haciendo ilustraciones y realmente tuvo mucha trascendencia y su huella se ha marcado en posteriores generaciones de ilustradores ingleses y americanos como Frank Frazetta o John Howe, que es el que hizo el storyboard y el diseño del Hobbit, o el propio Guillermo del Toro, que se inspira en una ilustración de Segreyes para el fauno de su película. Sí, sí, o sea que parece mentira, pero la huella de Segreyes ahí ha quedado sí, sí. En los ilustradores y publicistas americanos. Así es. Sí. Oye, ¿y qué es esto? Porque todo el mundo habla de Segreyes y de las 1001 noche. ¿Eso a qué pertenece? ¿A un trabajo concreto? Hay dos grandes obras representativas suyas que como pintor casi toda su obra de Caballete es religiosa, pero como ilustrador yo personalmente destaco El Quijote, que lo hizo para Espasa Calpe durante muchos años. Además se ven la evolución de estilos, hay muchos estilos diferentes porque lo hizo con mucho tiempo, y luego los dos tomos que hizo para Salvat de las 1001 noches, que me parecen espléndidos, irrepetibles. También con acuarelas, eso ya lo hace desde su casa de Albaida, donde tenía un salón árabe, tenía una biblioteca con cómics para los niños, etcétera, y allí en un estudio que era como una especie de santuario donde quemaba incienso y oía a Beethoven, pintaba sus acuarelas desde las 5 de la mañana hasta que ya había anochecido. O sea que es curioso porque es un hombre que nunca, a pesar de viajar mucho, nunca perdió sus raíces. No, al contrario, llegó allí, se montó el estudio en la casa que le apetecía, y la semana pasada hablábamos de la saga del Espinazo. También hay una saga portentosa de Segreyes, aunque no tuvo hijos José Segreyes, pero sí tuvo sobrinos y muchos de ellos han dedicado al arte.
Podríamos decir que Segreyes fue el primer gran publicista también. Bueno, en realidad, como cartelista fue un muy significado cartelista. Mi amigo Rafael Contreras, que de esto sabe mucho, siempre hace distinción entre que hay pocos ilustradores que sepan ser cartelistas, y en el caso de Segreyes es así. El primer cartel de Fallas, en el año 1929, lo realiza Segreyes y lo dona al ayuntamiento. Y a partir de ahí hizo carteles para las bodas de plata del Barça, para turismo de España, un sinfín. Bueno, era un pintor de encargo, ¿no? O sea, que dependía de Sí, la agenda que tenía en aquel efectivamente, momento. y además era súper cotizadísimo, pues como puede ser hoy en día, imagínate un mariscal, es una cosa Sí. de ese Oye, estilo. ¿es verdad que salió de Estados Unidos por problemas con el fisco? Bueno, eso, un poco eso es la algo de leyenda lo, que, negra, ¿no? de lo que se dice, efectivamente, sí. Y además ganó muchísimo dinero, es cierto que triunfó muchísimo, y luego además volvió a Albaida, llegó a ser diputado, etcétera, porque se implicó también en política, o sea, era un hombre muy activo. Muy activo. Bueno, pues hoy nos hemos querido acercar a la figura de este gran ilustrador y gran pintor que fue José Segreyes. José Aguilar, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Hasta Un la placer, próxima. como siempre. Chao.